chiquillos, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver nuestra octava clase, si no me equivoco, ya estoy con la duda. Vamos a ver análisis dimensional y vamos a continuar con el tema de la semana pasada, que es estequiometría. Como siempre, les pido que por favor me avisen si es que hay algún problema técnico, si se escucha, si se escucha bien o se escucha mal, y si me ven bien, pues, cosa que cualquier error técnico que estemos cometiendo nosotros lo podamos corregir. Aprovecho de saludarlos y avisarles que este es plan común todavía, y esta clase particularmente es muy importante porque se trata de una técnica que vamos a ocupar mucho, que es el análisis dimensional. Ya, partamos entonces. Y además vamos a continuar con la clase con el tema que vimos la semana pasada, que si no me equivoco tuvimos algunas dificultades. ¿Alguna vez les pasó que cuando estaban en el colegio, o los que están en el colegio, que siguen estando, que entraron a esta situación? En una pregunta de física o de matemáticas les dijeron: un auto recorre 40 kilómetros en 2 horas, y les preguntaron cuál era la velocidad. Por ejemplo, estamos hablando de un ejemplo. Y uno se entusiasmó, como somos buenos para la matemática, respondimos rápidamente 20. Entonces conversamos con nuestros compañeros, a todos nos había dado lo mismo, encontramos que estaba todo bien, y cuando llegó el resultado, el profe nos puso medio punto o nos puso 0,5. O inclusive un profe más drástico nos puso malo esta cuestión. Y uno se enojó, empezó a reclamar y le preguntó a la profe, ¿por qué si el resultado está bueno me puso medio punto, me puso menos? Y la profe nos dijo que la respuesta era 20 kilómetros por hora, que la unidad de medida es muy importante. Y efectivamente su profesor o profesora tenía mucha razón en el caso que le haya pasado esto, porque la unidad de medida es muy importante, no solo por el formalismo de que un número sin unidad no está expresando nada, sino además porque hoy día vamos a ver una herramienta que nos va a servir mucho, que se basa en el uso de las unidades de medida, ¿ya? Y esto es una clase de química, estoy mostrándole un ejemplo. Esto puede ser una pregunta de física o de matemática, da lo mismo, pero el ejemplo en el fondo es demostrarle que las unidades de medida eran importantes y que algunas veces nosotros las pasamos por alto. Y no es una pregunta de PSU esto, es muy fácil. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es darle mucha importancia a las unidades de medida. ¿Por qué? Porque vamos a ver algo que se llama análisis dimensional. El análisis dimensional es una herramienta que nos va a dirigir la operatoria en la conversión de unidades. Lo vamos a ocupar cada vez que necesitamos convertir unidades, y se basa en definir una igualdad y manipular los términos como si fueran una fracción. No sé si alguna vez ustedes esto lo han hecho o se los han enseñado en el colegio. Si es que se lo enseñaron, esta clase va a servir para recalcar la importancia de esto, porque es muy, muy, muy importante, y si es que no, apréndanlo. Ese es mi consejo PSU de hoy, porque esto nos va a solucionar muchos problemas, tanto en la prueba, no solo en la prueba de química, nos puede ayudar en física, en matemáticas, y quizás te nos puede ayudar en biología. ¿Ya? Así que pongamos la atención a esto del análisis dimensional. Es muy simple. Se basa en definir una igualdad y manipular sus términos como una fracción, que lo vamos a ver ahora. Pongamos el siguiente ejemplo, que también es fácil. No me digan que es muy fácil si vamos de a poco. ¿Cuántos centímetros corresponden a 12 pulgadas? Esa pregunta. Estamos hablando todavía no de química, vamos a entrar en química ya. Y para responder a esa pregunta nosotros planteamos la igualdad, que una pulgada corresponde a 2,54 centímetros. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con esta estrategia es ocupar esta igualdad que está ahí puesta para solucionar este problema. Nosotros intuitivamente quizás ya sabemos que hay que dividir o hay que multiplicar. Podemos aplicar la regla de 3, como dicen por ahí, que es muy fácil, pero vamos a buscar otro método, que es plantear esta igualdad como si fuera una fracción. Una pulgada partido por 2,54 centímetros. Como nosotros tenemos que esto es una igualdad, cuando nosotros planteamos esta fracción, lo que estamos haciendo en el fondo es tener en el numerador la misma distancia o el mismo largo que en el denominador. Por lo cual, en el fondo, lo que estamos haciendo es multiplicar por 1. Pero esto nos va a servir de utilidad porque nos va a permitir eliminar las unidades que no queremos. Podríamos plantear de esta forma estas dos fracciones, porque en el fondo podría ser en los dos sentidos de acuerdo a cuál nos sirve a nosotros. En este caso, nosotros vamos a plantear y vamos a ocupar la de la derecha
para hacer lo siguiente. En el fondo decir 12 pulgadas multiplicados por esta igualdad, o esta fracción que está aquí como una igualdad, y nos va a permitir orientar básicamente nuestra operatoria mediante la utilización de la famosa técnica del sable, que es donde nosotros vamos a ir eliminando las unidades que no queremos. ¿Se entiende? Yo sé que algunos de ustedes ya pueden calcular esto fácilmente y no tienen problemas con la matemática, pero esto es un ejercicio de ejemplo, es muy fácil. Pero el análisis dimensional nos va a servir en muchos casos. No sé si me entienden lo que estamos haciendo aquí con las unidades. En el fondo, plantear lo que tenemos, la información que nosotros tenemos disponible, que son las 12 pulgadas, por esta fracción que nosotros obtenemos a partir de esta igualdad. Vamos con un ejercicio más químico y un poquito más difícil. Veamos esto. Un compuesto puro en estado líquido posee una densidad de 2 gramos por litro. Si además posee una masa molecular de 20 gramos por mol, la pregunta es ¿cuántos moles se encuentran en 0,25 litros de esta sustancia? Ahí estamos hablando de química ya, para los que me estaban reclamando. Ya, péguenle una vuelta y lo vamos a explicar al tiro. Entonces vamos a ocupar el análisis dimensional para poder solucionar esta clase de problemas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es definir qué es lo que necesitamos. Nosotros tenemos los litros de sustancias, de esta sustancia, o sea, 0,25 litros, eso es lo que tenemos. Y queremos transformarlo a moles. Y tenemos ciertas definiciones como la densidad y además la masa molecular. Lo que tenemos que hacer es ingeniarnos con el método que acabamos de describir, para poder ir orientando esta unidad que tenemos hasta la que queremos llegar. Y mediante este uso de las fracciones para el sentido que nosotros queramos. Ya, por ahí Nicolás se atrevió con un dato, vamos con una respuesta, vamos a ver cómo nos va. Eso es lo que tenemos. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? 0,25 litros de sustancia. Nosotros nos dieron el valor de densidad. El valor de densidad, que es el que está acá arriba, dice que tenemos 2 gramos por litro, que es lo mismo que decir que 1 litro de esta sustancia pesa 2 gramos. O sea, 1 litro de sustancia corresponde a lo mismo, a la misma cantidad de sustancia que está disponible en 2 gramos. Entonces tenemos esta igualdad. Esta igualdad nosotros la podemos plantear como una fracción. Por ejemplo, 2 gramos partido por 1 litro. Como nosotros sabemos que estas cantidades de sustancias son equivalentes, si yo multiplico el valor que tenemos, que es 0,25 litros, por esta fracción, en el fondo no estoy inventando más sustancia ni restando sustancia. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando por una fracción cuyo numerador y denominador contienen la misma cantidad de sustancia, por lo cual su valor en el fondo sería como multiplicar por 1. Pero si estamos convirtiendo unidades. Entonces, si tenemos 0,25 litros y tenemos esa fracción, podemos multiplicar abiertamente por esa fracción que tenemos. ¿Y qué ocurre? Que nos queda 0,25 litros en el numerador de todo esto. Recuerden que cuando hay una multiplicación y divisiones, nosotros podríamos tratar esto como una división completa. No sé si me entienden con eso. Espero que estén más o menos bien con el manejo aritmético de este asunto, que en la prueba de matemática ya estemos firmes con cómo manipular las divisiones y multiplicaciones. Tenemos 0,25 litros en el numerador y además en el denominador tenemos 1 litro, por lo cual podríamos perfectamente eliminar la unidad litro. Entonces, ahí ya nos quedamos con gramos. Pero este cambio, esta forma de orientar las unidades nos dijo al tiro, nos solucionó el problema de decir yo tengo que multiplicar o tengo que dividir. Lo solucionó, porque el 2, que son en el fondo son los 2 gramos, ya quedó arriba. O sea, tengo que multiplicar el 0,25 por 2. Y el 1 de abajo, en el fondo, dividir por 1 es como dejarlo igual. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ya pasamos del litro a gramo. Convertimos sin ningún problema, no inventamos más sustancia. Nos quedamos con la misma cantidad de sustancia, pero convertida a otra unidad. Pero no nos pidieron gramos. Lo que nos pidieron es mol. Entonces recurrimos a otra igualdad. Teniendo esta que es la misma operación que habíamos descrito recién, a donde íbamos, recurrimos a la segunda igualdad, que en el fondo que 1 mol
corresponde a 20 gramos. ¿De dónde sale eso? Cuando me dicen que la masa molecular de este compuesto es 20 gramos por mol, significa que un mol pesa 20 gramos. Y que en el fondo estos 20 gramos de sustancia corresponden a lo mismo, a la misma cantidad de sustancia que hay en un mol. O sea, es una igualdad. Que de la misma forma nosotros la vamos a tratar como si fuera una fracción. Y planteamos la siguiente fracción. Un mol partido por 20 gramos. Y hacemos el mismo procedimiento de incluirla en el valor que queremos cambiar. Volvemos a multiplicar y nos queda que, de nuevo, gramos arriba y gramos abajo. Me refiero al numerador y denominador. Entonces podemos recurrir a lo mismo y deshacernos de los gramos. Entonces ya llegamos a la unidad que queríamos y además este procedimiento nos orientó con las multiplicaciones y las divisiones. No sé si aquí hubiesen estado tan rápido intuitivamente para decir tengo que multiplicar por 20 o dividir por 20 o multiplicar por 2 o dividir por 2. Ahí uno de repente se puede confundir. ¿Ya? A todos los que se lo pasaron en el colegio encuentro muy bien eso, porque es una herramienta muy, muy útil. A mí no me lo pasaron en el colegio, yo le guardo un poquito de rencor a mi profe de química porque no me lo pasó, y en el primer año de universidad, los que estudien algo que tenga que ver con ciencias, créanme que lo van a ocupar. Se llama análisis dimensional. Y esto lo van a ocupar y les va a solucionar los problemas de unidades tanto en química como en física. En física también hay problemas de unidades que se pueden manejar de esta forma. Así que, por favor, presten la atención a esto. Practíquenlo. Entonces, ¿cómo vamos? Ya no logramos deshacer de los gramos y quedamos con mol y quedamos con la operatoria en el fondo que ya no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque en el fondo las unidades mismas nos fueron orientando lo que teníamos que hacer con el tratamiento matemático, que era multiplicar por 2 y dividir por 20. Y el resultado es 0,025 moles. ¿Ya? Los que algunos ya lo habían sacado, muy bien, está muy bien, pero por favor pónganle atención a este tipo de procedimiento. Y al final, como a modo de resumen, lo que hicimos fue esto, que es ir eliminando, ubicando arbitrariamente, porque nosotros podríamos haber puesto las fracciones estas, las podríamos haber puesto al revés. Si estas fracciones equivalen a 1, si lo hubiésemos puesto al revés también nos habría alterado la cantidad de sustancia, pero no nos habría sido útil porque nos habrían quedado 2 unidades de volumen arriba, habría sido 2 litros y nos habría quedado bajo el gramo. Y ahí no habríamos podido, en el fondo, deshacernos de la unidad que no queríamos. Entonces nosotros podemos elegir a nuestra conveniencia el sentido que le vamos a dar a la fracción. Podemos ponerla en un sentido o el inverso para poder, en el fondo, ir eliminando la unidad que no queremos. ¿Ya? Entonces, así eliminamos la unidad, nos quedamos con lo que andamos buscando y multiplicamos. Multiplicamos o dividimos según lo que nos haya dicho este procedimiento. Así que, por favor, pongan atención a esto cuando ustedes estudien, cuando ya en un par de meses más tengan su temario PSU, ya lo tengan listo con todos los tickets de que ya revisaron los temas, esto no le va a aparecer, porque esto no aparece en ningún temario. Pero sí es importante tenerlo claro porque nos va a ayudar a sí o sí en la prueba. Sí o sí nos va a ayudar esto. ¿Ya? Y nos ayuda a los que les cueste la matemática, practicar con esto nos va a solucionar muchos problemas. ¿Ya? Así que atención. La clase pasada habíamos visto estequiometría, ¿cierto? Y yo decidí que esta clase vamos a quedarnos en estequiometría. Ya vimos lo del análisis dimensional, que es muy importante, y vamos a seguir insistiendo con estequiometría porque me da la impresión que tuvimos algunos problemas. La idea es que con esta clase de materia no nos quedemos atrasados. Voy a ver un poquito las preguntas. Por ahí Javier me dice que es más fácil la regla de 3. Sí, pero cuando la gracia de lo que habíamos planteado, déjenme retroceder un poquito, es que, por ejemplo, aquí tú en este análisis dimensional vas a tener de repente más de una conversión que hacer. Pues aquí, por ejemplo, en este ejemplo teníamos 2 conversiones que hacer. Pasamos primero de litro a gramo y después de gramos a mol. Pero en algunos casos vas a tener que hacer más conversiones. Entonces, plantearlo de esta forma nos va a ser mucho más rápido que la regla de 3. Por favor, confíen en mí que esto les va a ser muy útil. ¿Ya? Así que, por favor, memoricen esto. Si quieren me pueden pedir más ejercicio y vamos a ver ejercicio también en los que vienen más adelante. Vamos a practicar esto. Y además, el análisis dimensional nos va a aparecer mucho en disoluciones.
que es la materia que viene después de terminar este eje. Así que paciencia, créanme, confíen en mí que esto nos va a ser útil. ¿Ya? Profesor, ¿cuántos litros son un mol? No necesariamente podemos decir eso. Por ejemplo, Nicolás nos dice que 22,4, eso se da con los gases ideales. Solamente en el caso de un gas ideal. Si nosotros estamos hablando de un líquido, nos tienen que dar su densidad para poder hacer esta conversión y calcular de gramo a mol o de litro a mol. O sea, necesitamos datos para poder concluir eso, porque los líquidos pueden tener distinta densidad. ¿Ya? Así que no, en el fondo no podemos generalizar y decir cuántos litros son un mol. Se lo respondo a Mila, que me hizo esa pregunta, porque va a depender de la sustancia. Con los gases ideales nosotros podemos tener un valor fijo que es el 22,4 litros. Eso se da a partir de la ecuación de los gases ideales que no sé si la vamos a ver después o se considera como materia conocida en la PSU. Pero puede que lo veamos en alguna clase de Maya. Ya. Entonces, habíamos hablado de estequiometría. Espero que tengamos claros los conceptos de estequiometría, principalmente con el dato de coeficiente estequiométrico, que básicamente nos habla de la cantidad de moles disponibles, y esta X que está acá, que en el fondo es la cantidad de átomos que dispone la molécula. Son conceptos distintos. ¿Ya? Estoy repasando, esto lo vimos en la clase pasada. Además, nosotros planteamos ecuaciones químicas, las cuales nos proponíamos respetar la ley de la conservación de la masa y por lo cual tener que balancearlas. Básicamente que no se inventara ni se creara materia en esta reacción. Las reacciones son las transformaciones de materia, pero no se crea materia, no se inventa la materia. Entonces nosotros teníamos que velar porque esta ley de la conservación de la masa se cumpliera. Y eso básicamente era nuestro balance estequiométrico. Planteamos el siguiente ejemplo y habíamos dicho que un método muy conveniente es contar los moles de cada elemento, tanto en los reactantes como en los productos, y establecer primero una comparación para ver si es que esto estaba balanceado o no. Y posteriormente ocupábamos coeficientes estequiométricos que nosotros íbamos a elegir para que quedara balanceado. Desafortunadamente no existe una fórmula precisa para encontrar los coeficientes. Y hablábamos un poquito de este método de tanteo, donde nosotros íbamos a ir probando números y en base a ensayo y error. Existen métodos, existen recomendaciones que en el fondo a veces se asumen como métodos. Por ejemplo, hay gente que recomienda partir con los metales, que es muy válido. Hay otras personas que se rigen por el estado por el estado de oxidación también, que es una forma. Hay otro método que es mediante un cálculo algebraico. Se puede. Lo que yo les recomiendo es que usemos el tanteo, este ensayo y error, porque nos debería bastar para nuestros fines de, en el fondo, que nos vaya bien en esta prueba que es la PSU. Nos debería bastar y no nos deberíamos entrar tampoco en tantos problemas. Y el consejo que sí les di la semana pasada es intentar usar los números más pequeños al principio y dejar las moléculas más chiquititas, o las que estén formadas por un átomo, al final. ¿Ya? Sebastián me pregunta por el método algebraico. Efectivamente sí, existe un método algebraico, pero yo no los voy a tratar en esta clase. Yo voy a tratar, en el fondo, este método y vamos a practicar. Porque yo creo que si practicamos este método, nos debería alcanzar de forma suficiente para la PSU. De todas formas, si quieren ver el método algebraico o cualquier otro método, lo podemos discutir por fuera. No hay ningún problema. Pero en estas clases planteémoslo así, en el fondo, porque siempre tenemos que intentar que la resolución de la prueba sea lo más simple posible. ¿Ya? Pero efectivamente existen otros métodos. Una estrategia por ahí nos dice Scarlett es dejar el oxígeno para el final al momento de balancear. Exactamente, pero si se dan cuenta, dejar el oxígeno para el final es lo mismo que decir dejar las moléculas más pequeñas, porque el oxígeno que siempre es diatómico, es un O2. Entonces cumple con ese requisito de ser una molécula pequeña que va a quedar para el final. ¿Ya? Así que eso les digo, si quieren repasar otro método, por iniciativa de ustedes, discutámoslo por fuera. Ya tenemos varios medios para poder hablar. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Material PSU 2018, si no me equivoco. Material PSU 2018, donde nosotros podemos perfectamente hablar y compartir distinto material. O podemos usar las preguntas que van a estar en este video cuando se suba. Pero confíen en este método por ahora, que con el tanteo nos va a alcanzar para ver los ejercicios que vamos a tratar acá. Vimos el siguiente ejercicio la semana pasada y yo noté que había mucha gente que les costó. ¿Qué pasó?
pasó que yo no le había explicado el análisis dimensional. Entonces intenté explicarles de otra forma por qué en el fondo habíamos hecho una conversión de unidades. Y creo que me fue más o menos nomás con esa explicación, así que ahora lo que vamos a hacer es utilizar el análisis dimensional, que ya lo vimos, para resolver este ejercicio de nuevo, de una forma más que no sea tan complicada. Ya, leámoslo de nuevo. El nitrato de plata reacciona con el sulfuro de sodio según la siguiente ecuación. Y nos plantean esta ecuación. Cada vez que nos plantean una ecuación, es un tip PSU, siempre tenemos que preocuparnos de que la ecuación esté balanceada. Si es que la ecuación no está balanceada, tenemos que balancearla. En este caso, si nosotros contamos, la vamos a encontrar balanceada. ¿Ya? Diego se acuerda ya cuál es la alternativa, no importa, si vamos a ver el ejemplo. Yo también me acuerdo cuál era la alternativa. Lo importante es tratar este ejercicio de otra forma. ¿Ya? Y nos plantean, si reacciona un mol de nitrato de plata y nos dan su masa molar, con 26 gramos de sulfuro de sodio, ¿qué podemos afirmar? Y ahí está la siguiente alternativa. ¿Qué habíamos dicho nosotros la semana pasada? Que existía un concepto que era el mol, que era un número arbitrario, que básicamente era como un acuerdo entre todas las personas que estudian la química, para poder decir, vamos a comparar tal cantidad de sustancia con tal cantidad de sustancia. ¿Por qué? Porque no nos servía hablar de masas, no podíamos comparar masas. Porque como los distintos compuestos tienen distintos pesos, si yo comparo masas equivalentes, no necesariamente estoy comparando la misma cantidad de sustancia. Y además tenemos el problema que no podemos manipular ni moléculas individuales ni átomos individuales. Y no los podemos pesar, no los podemos manipular. Entonces tenemos que inventar una cantidad específica que nosotros podemos pesar y manipular. Entonces cada vez que nosotros vamos a comparar o hacer comparaciones estequiométricas, que básicamente son hacer comparaciones entre reactivo y reactante o entre reactivo y reactivo, vamos a tener que ocupar el concepto de mol. No comparemos nunca masas, comparamos moles. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos este ejercicio que está planteado, que nos dice que tenemos un mol de nitrato de plata, pero con respecto al sulfuro de sodio nos dan la unidad en gramos y además nos dan su masa molar. Por lo cual, lo primero que tenemos que hacer nosotros es convertir esta masa de sulfuro de sodio, que son estos 26 gramos, convertirlo a mol. Si no, es imposible comparar. Así que ocupamos la información que tenemos en un comienzo. 26 gramos de sulfuro de sodio. Eso es lo que tenemos. De ahí partimos. Y ocupamos nuestro análisis dimensional, que nos soluciona un problema acá. La masa molar, que son estos 78 gramos por mol, son equivalentes a decir que un mol pesa 78 gramos, por lo cual tenemos una igualdad, donde podemos decir que un mol de sulfuro de sodio es la misma cantidad de sustancia que 78 gramos de este sulfuro de sodio. Planteamos esa igualdad y a partir de esa igualdad podemos tener estas dos fracciones que habíamos definido. O sea, podemos ocuparla una y ocuparla al revés. ¿También? Nadie nos dice cuál va a ser el numerador ni cuál va a ser el denominador. Depende de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ocupar la que nos conviene utilizar. Nosotros tenemos esta masa de sulfuro de sodio en gramos y nosotros no la queremos tener en gramos. Por lo cual nos conviene que en el denominador nos quede gramos para poder eliminarlo. O sea, vamos a ocupar la segunda de estas fracciones. Así. Entonces después fácilmente podemos eliminar y además ya tenemos la operatoria lista. En el fondo nos dice esto, que vamos a tener los moles si es que dividimos 26 lo dividimos por 78. Básicamente esto. Y se soluciona el problema. Así de simple la conversión. Esto que vimos acá, básicamente esta fracción se llaman factores de conversión. Alguien la semana pasada me dijo, cuando yo estaba haciéndome un montón de problemas para explicar este ejercicio, sin haber explicado el análisis dimensional, me dijo, profe, ponga los factores de conversión. Tenía toda la razón, pero yo necesitaba explicar primero el análisis dimensional. Así que los que ya tengan más o menos esto adelantado, va a estar muy bien, pero siempre démosle la importancia, porque esto es muy importante. Entonces después tenemos básicamente que esta resolución de la división nos da 0,33 moles de sulfuro de sodio. Hasta ahí ningún problema. Esa es la cantidad de moles que tenemos del segundo reactivo, que es el sulfuro de sodio. Entonces,
podemos ocupar esta ecuación balanceada que nos planteaban arriba como guía de las razones o las relaciones que hay entre cada uno de los reactantes y también los productos. Y lo que tenemos, que es, tenemos disponible 1 mol de nitrato de plata y 0,33 mol de sulfuro de sodio, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver que la relación que nos exige el balance estequiométrico es de 2:1 para el nitrato de plata, o sea, 2 acá, y 1 para el sulfuro de sodio. Es una relación 2:1. ¿Se cumple esta relación con lo que tenemos disponible de cada sustancia? No. No se cumple. ¿Por qué? Porque no es 2:1. ¿Por qué? Porque el sulfuro de sodio no nos alcanza. Tenemos 0,33 mol. Eso no alcanza a ser la mitad de los moles disponibles de nitrato de plata. Por lo cual, podemos decir que la relación 2:1 entre el nitrato de plata y el sulfuro de sodio no se cumple porque hay menos sulfuro de sodio. No alcanza a ser la mitad. Y cuando vemos la alternativa, básicamente eso, cuando no se cumple esta relación porque hay poco sulfuro de sodio y en el fondo es el que para la reacción, se consume antes de que se consuma todo el nitrato de plata, básicamente estamos hablando de un reactivo limitante. Y así de simple era esto, ¿ya? Pero me importa que entiendan que el análisis dimensional nos va a ayudar. Por ejemplo, esta es una pregunta de modelo de PSU. Esta pregunta se sacó de un modelo de EMRE y el análisis dimensional nos resolvió fácilmente esta pregunta. ¿Ya, muchachos? Eso es básicamente lo que quería ver hoy. Es una clase bastante cortita, pero vamos a ver un poquito las preguntas. Carlos nos pregunta, ¿cuánto sería la cantidad de sulfuro de sodio que reacciona? Toda, porque es la primera que se acaba. Serían esos 0,33 mol, reaccionan completos, se acaban y nos sigue restando nitrato de plata. Básicamente lo que estamos haciendo en el fondo es hablar de un reactivo limitante que es el sulfuro de sodio. Así que eso yo les recomiendo, chiquillos, que le den harta importancia porque es muy importante el análisis dimensional. Practíquenlo, ¿ya? Nosotros hemos visto hartos contenidos hasta ahora que son contenidos que hay que entender, hay que practicar, por supuesto, de vez en cuando para manejarlo. Estequiometría y análisis dimensional, que son lo que vimos la clase pasada y hoy día, son los contenidos que más hay que practicar hasta ahora. ¿Por qué? Porque por estequiometría no tenemos un método exacto, no hay mucho que aprender, hay que practicar, hay que soltar la mano, básicamente. Entonces, si es que voy a tratar de buscarles guías que voy a subir al grupo de Facebook para que practiquen. Es esencial para entender estas materias practicar, ¿ya? Yo no soy muy amigo no sé si a mucha gente le gusta para hacer ejercicio. A todos nos cuesta un poquito, yo creo. Pero en este caso en particular hay que hacerlo, porque la práctica es la que nos va a llevar, en el fondo, a soltar la mano y a hacer estos ejercicios rápidamente. ¿Ya? Así que eso queremos ver hoy día con la materia. Nada más que esto. Vamos a ver un par de ejercicios para ver cómo nos va con los contenidos. Por ahí alguien me preguntaba si íbamos a hacer ejercicios de rendimiento. Creo que hoy día no alcancé a poner un ejercicio de rendimiento, pero Sebastián muy bien me pregunta si hacemos ejercicio de rendimiento. Le voy a traer uno la próxima semana. Me voy a acordar de eso, ¿ya? ¿Cuál es el grupo de Facebook? Preguntan, se llama Material PSU 2018. ¿Ya? Vamos con la pregunta de desafío de la Universidad Mayor, que nos trae hoy. Veamos. Dada la siguiente ecuación química, y nos plantean ahí que el ácido sulfúrico reacciona con el hidróxido de sodio para formar sulfato de sodio con agua. Si reaccionan completamente, 150 gramos de ácido sulfúrico nos dan su masa molecular. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite determinar la masa de sulfato de sodio que se forma? Veamos cómo estamos con esto. Esto es un ejercicio sacado de un modelo de EMRE, así que ojalá que nos esté yendo bien. Les voy a dar un tiempo. Ojalá que tengan lápiz y papel. Esto sí o sí se debería sacar con lápiz y papel. José Luis nos pregunta por fórmula molecular y fórmula empírica. La próxima clase, el próximo viernes o durante el fin de semana se va a subir una clase recuperativa, que es la clase que yo les debo de geometría molecular. Y el próximo martes vamos a ver fórmula molecular y fórmula empírica. ¿Ya? Así que paciencia, José Luis, pero lo vamos a ver.
Juan David Triana pregunta, ¿qué es entonces en sí el análisis dimensional? El análisis dimensional es una técnica que nosotros vamos a ocupar como ayuda, una herramienta matemática prácticamente, que nos va a servir para poder resolver fácilmente todos los ejercicios que nos demanden convertir unidades. ¿Ya? Es una técnica que yo les recomiendo mucho que la aprendan. Química orgánica, ya viene química orgánica, no sé. No, paciencia. Ahí estamos un poquito... no he visto muchas respuestas llegar. Creo que estamos un poquito más dubitativos. Y las que han llegado son distintas. Así que vamos a ver cómo resolver este ejercicio. Lo primero. Siempre para comparar vamos a tener que ocupar moles, ¿cierto? La pregunta que nos hacen es ¿qué expresión nos permite determinar la masa de sulfato de sodio, que es uno de los productos, a partir de uno de los reactantes, que es el ácido sulfúrico, que es en el fondo la cantidad que nosotros tenemos. Y lo que necesitamos hacer es comparar moles. Siempre que vamos a comparar cantidad de sustancia en una ecuación, van a ser moles. ¿Ya? Deme un segundo. Déjeme buscar el cursor que nos está rayando. Deme un segundo, por favor. Ahí sí. Entonces, nosotros tenemos en la siguiente ecuación que por cada mol que va a reaccionar de ácido sulfúrico voy a tener un mol de sulfato de sodio. ¿Por qué? Porque básicamente cuando no sale ningún número al lado, asumimos que esto es un 1. Entonces, que la relación de estos dos, de este reactivo con este producto es de 1 a 1. Por lo cual, nosotros podemos definir que los moles que van a participar de ácido sulfúrico van a ser la misma cantidad de los moles que se van a producir de sulfato de sodio. Hasta ahí no debería haber ningún problema. ¿Ya? Entonces, vamos a ocupar los datos que tenemos para poder obtener los moles de ácido sulfúrico, porque esos son los datos con los datos que tenemos, eso es lo que vamos a sacar primero. Y los moles de ácido sulfúrico, utilizando de nuevo el análisis dimensional, nos dan que, si nosotros tenemos 150 gramos, que es la información que teníamos acá, que es la cantidad de sustancia informada por masa en este caso, y tenemos además la masa molar, que nos dice que un mol pesa 98 gramos, podemos plantear la siguiente fracción, en la cual tenemos un mol arriba y los 98 gramos abajo. Y eso nos va a permitir deshacernos de los gramos y terminar en el fondo con los moles. Y básicamente establecer que 150 partido por 98 nos va a dar el valor de moles disponibles de ácido sulfúrico, que es este que está acá. Nosotros habíamos definido que los moles de ácido sulfúrico que iban a reaccionar van a ser los mismos o la misma cantidad de moles que se iban a generar de sulfato de sodio. Por lo cual, los moles generados de sulfato de sodio también son 150 partido por 98. No, como ya nosotros miramos un poco de reojo, aunque sea la respuesta no hicieron los cálculos matemáticos, entonces nosotros tampoco los vamos a hacer. Entonces, estos son los moles que tenemos definidos de este producto generado, que es el sulfato de sodio. Nosotros nos preguntan cuál de las siguientes expresiones permite determinar la masa de sulfato de sodio. Por lo cual tenemos que convertir esto a gramos, pero ocupando la masa molar del sulfato de sodio. Ya estamos hablando de sulfato de sodio y no del ácido sulfúrico. Por lo cual, los gramos de sulfato de sodio corresponden al valor de moles, la cantidad de moles, que era 150 partido por 98, y ocupamos esta igualdad de nuevo, que la planteamos como fracción, para poder deshacernos ahora del mol y dejar gramos arriba. Entonces dejamos 142 gramos partido por 1. Y en el fondo, si pasamos el 142 a multiplicar acá, nos queda 150 por 142 gramos, ya se fueron los moles, partido por 98. Y ahí tenemos resuelto esto, nos empezamos a buscar en la alternativa. Y como nosotros nos va bien en aritmética, ya estamos más o menos bien con matemáticas, sabemos que esto se puede multiplicar una primero, otra u otra, el orden de los factores no altera el producto, entonces vamos a tener la respuesta A. Hasta ahí, ningún problema. Nicolás González, hay algunos
Yo les recomiendo, confíen en mí, que la regla de 3 va a ser muy útil, muy, muy útil para toda su vida. Pero apréndase el análisis dimensional. No es tan distinto en principio. Al final estamos haciendo algo bien parecido a una regla de 3. Pero practiquen esto del análisis dimensional, porque nos va a facilitar muchos los problemas que vamos a tener cuando tenemos que convertir muchas unidades. Hacer un paso muy largo. De repente nos vamos a convertir de una unidad a otra. Vamos a tener que pasar por un montón de unidades para llegar a otra, a la unidad final, la que andamos buscando. Así que confíen en mí. ¿Ya? Voy a ver un poquito las preguntas. Así que confíen en eso, confíen en eso. Análisis dimensional no es algo tan distinto a la regla de 3, pero ocúpenlo. Esa era la pregunta que nos trajo la Universidad Mayor. ¿Ya? Vamos con la siguiente pregunta. Werner Heisenberg formuló el principio de incertidumbre. ¿Este señala qué? Traemos una pregunta que era de unas clases pasadas. Siempre vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque la PSU, esto no es como el colegio. En el colegio de repente uno estudiaba y después se le olvidaba a fin de año lo que vio al principio. Aquí estamos preparando la PSU, tenemos que acordarnos de todo. Siempre vamos a meter preguntas de las clases pasadas, ¿ya? ¿Cómo nos va con esta? Mientras yo veo las preguntas por ahí. El biólogo pregunta por qué no se toman en consideración los 2 moles. A ver, el biólogo... Después me voy a volver a ver su pregunta. No me acuerdo a qué 2 moles se refiere. No. Ya. Por ahí llegaron muchas respuestas y están efectivamente en lo correcto. Que es imposible conocer la posición y el momento exacto de una partícula subatómica. Este es el principio de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no se puede saber. Así de sencillo. Hay que tener estos datos que son casi de memoria. Lamentablemente hay que tenerlo en la memoria. Valga la redundancia. ¿Ya? Porque estos son sacados de un modelo DEMR. O sea, la PSU sí nos pregunta por estas cositas de memoria. Parece que los 2 moles de la relación estequiométrica... Había una relación estequiométrica 1 a 2, si no me equivoco, en los reactantes, pero los productos, el reactante y el producto de interés estaban 1 a 1, si no me equivoco. Voy a retroceder. Sí. Nosotros tenemos aquí, perdóname que sea tan desordenado, pero nos están preguntando si no se toma en consideración esta relación 2 a 1, que efectivamente hay una relación 2 a 1 entre el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio. O sea, aquí hay 2 y acá hay 1. Pero no tenemos que tomarla en cuenta porque nos están preguntando en el fondo si reaccionan completamente los 150 gramos del ácido sulfúrico, que es 1 mol, y nos están preguntando por la masa de sulfato de sodio, que también es 1 mol. En el fondo nos están preguntando si reacciona completamente esto, ¿cuánto se genera de esto otro? Y la relación entre ellos es 1 a 1. Aquí en el fondo estamos comparando solamente el sulfato de sodio generado a partir del ácido sulfúrico. Por eso es 1 a 1. No sé, en el fondo lo que pase con el hidróxido de sodio no nos importa mucho, porque si nos dicen que reacciona completamente el ácido sulfúrico disponible, tenemos que asumir que este está en exceso. Que el hidróxido de sodio está en exceso, porque si no, no reaccionaría completamente. ¿Ya? Por eso en el fondo nosotros establecemos esta relación 1 a 1. ¿Ya? Así que vamos con la siguiente. Vamos con esta. Para 1 mol de ácido clorhídrico y 1 mol de ácido bromídrico, o sea, ¿cómo se llama el ácido con el bono? Se me olvidó el nombre, perdónenme. Es correcto afirmar que ambos tienen igual masa, número de moléculas o número de átomos. Ácido ¿Cómo se llama el ácido con el bromo? Se me olvidó. ¿Bromídrico? No sé si alguien se acuerda. Que me lo digan por ahí. DC. ¿A qué se refiere? Diego pregunta a qué nos referimos con momento. Es una pregunta de física. Lo vamos a ver. Véalo en física. Repase en física el concepto de momento. ¿Ya? Por ahora no sé si
es muy conveniente que lo veamos como definir el concepto de momento en química. ¿Ya? Veámoslo por fuera. ¿Cómo estamos aquí? C, D, hay harta D. Veamos. Un mol de ácido clorhídrico y este ácido, que es el mismo que un hidrógeno con bromo, ¿tienen la misma masa? No. ¿Por qué? Porque están formados de distintos elementos y si bien comparten los dos el hidrógeno, el cloro con el bromo tienen distintos pesos atómicos. Entonces, estos compuestos no van a tener la misma masa. ¿Existe el mismo número de moléculas? Si existe un mol de este y un mol de este otro, sí vamos a tener el mismo número de moléculas. Y el mismo número de átomos, para este caso se da que estas moléculas están formadas por dos átomos, ambas. Entonces, si tenemos un mol, que es la misma cantidad de moléculas, vamos a tener efectivamente el mismo número de átomos. Así que aquí no hay problema. ¿Ya? Por ahí nos dicen bromuro de hidrógeno, pero es que el SHBr es un ácido. ¿Cómo se llama el nombre del ácido? Eso me entró la duda. Bromídrico podría ser. Ya, así que todos los que dijeron D están en lo correcto. Vamos con el siguiente ejercicio. Esta ecuación, que es la reacción del amoníaco con oxígeno diatómico, queda equilibrada con los siguientes coeficientes. Veamos cómo nos va aquí. Esto es un balance estequiométrico. Bromídrico, ahí está el dato. Sí, tenía la duda, me sonaba raro bromídrico. Muchas gracias Nicolás y David que me respondieron la duda. Sí, ácido bromídrico. Mira. Por ahí nos dice Sebastián que el mol determinaba la cantidad de átomos. Es que el mol determina la cantidad de partículas en el fondo. Si es que estamos hablando de un mol de un átomo que anda suelto, vamos a tener la cantidad de átomos. Pero si hablamos de un mol de un compuesto, va a depender de la cantidad de moles, pero también va a determinar de los átomos que compongan el compuesto, valga la redundancia. Entonces, no es solamente, no podemos afirmar que directamente que porque la cantidad de moles sea igual, la cantidad de moles, vamos a tener el mismo número de átomos. Porque si es un compuesto más grande que está armado de más átomos, no va a ser la misma cantidad. ¿Ya? Vamos aquí con este balance. Vamos a usar el sistema del tanteo. Como lo habíamos dicho, vamos a ir viendo, lo voy a hacer rápidamente, no voy a hacer la tablita porque me cuesta mucho dibujar con este cursor. Pero vamos a ir comparando qué es lo que hay a un lado de la ecuación y al otro. Partamos en orden, pues, en orden que está escrito. Nitrógeno. Tenemos en los reactantes un nitrógeno, ¿cierto? Un mol de nitrógeno y en los productos también. O sea, nitrógeno, ningún problema. Hidrógeno. En los reactantes tenemos 3 átomos, 3 moles hasta ahora. Y en los productos tenemos 2. O sea, ahí ya estamos con problemas. Y el oxígeno, tenemos 2 átomos de oxígeno y en los productos tenemos 2 también. O sea, el oxígeno tampoco hay problema. O sea, el único problema aquí viene a ser el hidrógeno. ¿Debería usar la tableta? Sí, hay una tableta, pero me cuesta más todavía, así que creo que el problema soy yo. Ya, pero espero que se entienda con este sistema que estoy indicando aquí. Tenemos problemas con el hidrógeno, entonces tenemos que igualar los hidrógenos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos 3 hidrógenos y tenemos 2 en los productos. O sea, tenemos 3 en los reactantes, perdón, y 2 en los productos. Que podríamos multiplicar por un número entero esta molécula de agua para que la cantidad de hidrógeno nos quede igual a los 3 del amoníaco. No, porque no podemos multiplicar 2 por un número entero para que nos dé 3. Entonces, cuando tenemos este problema, normalmente recurrimos al mínimo común múltiplo, que en este caso será 6. ¿Ya? Entonces nos vamos a poner de acuerdo a los dos lados para quedar con 6 átomos de hidrógeno. Para esto, si tenemos aquí 2 átomos de hidrógeno en el agua, vamos a multiplicar por 3, y nos va a quedar 6. Y a este otro lado vamos a multiplicar por 2.
Entonces vamos a tener ya 6 átomos de hidrógeno a cada lado. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que como arreglamos el hidrógeno, empezamos a mover las otras cosas. Desordenamos el oxígeno y desordenamos el nitrógeno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que elegir qué vamos a ordenar primero, el nitrógeno o el oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre? Que el oxígeno acá lo tenemos de forma diatómica, o sea, en una molécula muy pequeña, y si nosotros seguimos ese consejo de dejar las moléculas pequeñas para el final, deberíamos dejar esta para el final, el oxígeno para el final y ver primero el nitrógeno. ¿Ya? Tenemos 2 átomos de nitrógeno en los reactantes y 1 en los productos, por lo cual aquí no nos hacemos ningún problema y multiplicamos por 2. Y ahí tenemos ya solucionado el problema del nitrógeno. ¿Estamos bien con el nitrógeno? Y ahora vamos a ver lo del oxígeno. Ya voy a borrar y voy a conservar, espero que no se me olviden los coeficientes que tenía. Eran 2, 2 y 3. 2, 2 y 3. ¿Ya? Tenemos el problema con el oxígeno ahora. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en los reactantes? 2. ¿Y cuánto hay en los productos? 2 más 3, tenemos 5. ¿Ya? ¿Puedo multiplicar el 2 por algún número que nos dé, para que nos dé 5? ¿Existe algún número entero que yo podría ocupar acá para multiplicar esta molécula de oxígeno diatómico con el objetivo de tener 5 átomos de oxígeno? Y la verdad es que no los tengo. Entonces vuelvo a recurrir al mínimo común múltiplo y voy a multiplicar para tener 10 átomos de oxígeno, que es el doble. Entonces voy a multiplicar esto por 5. Y lo que voy a hacer, como 5 en el fondo era el doble, aquí me voy a quedar con el doble de lo que necesitaba de oxígeno, voy a multiplicar todo por el doble. O sea, este va a cambiar a 4, este 2 también va a cambiar a 4, y este 3 va a cambiar a 6. Y al final voy a tener los siguientes coeficientes estequiométricos que van a ser 4, 5, 4 y 6. Y la alternativa sería 4, 5, la C. ¿Ya? Así que eso vendría siendo nuestra forma. Como les dije recién, esto requiere mucha práctica, porque la práctica después, cuando ustedes lo van realizando sus propios ejercicios, van a ir intuyendo qué hacer. Pero, en el fondo, esa es la forma que vamos a tener. Y ahí está la respuesta. ¿Queda más o menos claro cómo resolver un ejercicio de este tipo? Como utilizando esta herramienta. Hay varias gente que había encontrado que la C era... Déjenme ver un poquito la respuesta. Alguien dijo que dejó para último el oxígeno, colocó 5 medios y después multiplicó todo por 2. En el fondo es lo mismo que hicimos nosotros, que lo que hizo Juan David, que aquí ocupó en el fondo una fracción. Y después se deshizo de esta fracción multiplicando todo por 2, que es lo mismo que habíamos hecho. ¿Se debe usar solo números enteros? Idealmente sí. Sí. La idea es que este balance quede hecho con números enteros. A veces nos encontramos con situaciones en las cuales se plantea un medio, pero lo ideal es que queden números enteros. ¿Ya? Insisto, las personas que les cuesta o les ha costado esta materia del balance estequiométrico o que están entendiendo poco con esta explicación es porque lamentablemente este método de tanteo, la explicación que yo les puedo dar tampoco es tan exacta. Nunca les voy a dar una fórmula exacta de cómo resolver estos problemas. Lamentablemente requiere práctica. Así que voy a pasarles guías por el grupo de Facebook y si tienen algún problema, la idea es que vayan practicando y si tienen algún problema lo conversamos con los ejercicios particularmente por fuera. Pero esta materia en particular requiere mucha práctica. Es como matemáticas, donde uno va soltando la mano con los ejercicios. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Para la siguiente reacción, que reacciona nitrógeno diatómico con oxígeno diatómico, se afirma que 1. La masa de los reactantes es igual que la masa del producto. La cantidad de moléculas de los reactantes es igual que la del producto. Y en condiciones normales de presión y temperatura, el volumen de los reactantes es igual al del producto. Ya, peguenle una vuelta a esa pregunta. ¿Cómo se llama el grupo? Material PSU 2018, si no me equivoco. Ahí estamos compartiendo un par de información. De todas formas, siempre van a tener las preguntas de los videos que yo estoy revisando
Ya se me está haciendo difícil porque tenemos muchas clases en YouTube, así que... Pero intento ir revisando las preguntas para los que quedan con dudas. ¿Ya? Hay harta gente que está respondiendo la letra E, pero Carlos Bravo nos pone 1 balanceado, 2 E. Lo que yo creo que quiso decir ahí Carlos es que él primero vio que esto estuviera balanceado, que eso está muy, pero muy requete contra bien. Porque es lo primero que hay que hacer, ver que todas las ecuaciones con las que vamos a trabajar estén balanceadas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar, tenemos 2 átomos de nitrógeno acá y 2 átomos de oxígeno, y efectivamente como tenemos 2 moles de esta molécula aquí, vamos a tener también esos 2 átomos de cada uno de esos elementos. Así que de ahí partimos. Recuerden, no se les vaya a olvidar eso, porque si nos ponen una ecuación que no está balanceada y nosotros empezamos a calcular sobre ella, vamos a dejar las cosas. ¿Ya? La masa de los reactantes, o sea, la masa de todo esto, ¿es igual a la del producto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque al estar balanceado esto cumple con la ley de conservación de la masa. Entonces, si no fuera así, estaríamos en un problema. La cantidad de moléculas de los reactantes es igual a la de los productos. ¿Cuántas moléculas deberíamos tener? ¿Cuántos moles? Tenemos un mol y aquí tenemos otro mol. O sea, tenemos un total de 2 moles. Que efectivamente en los productos tenemos también 2 moles. O sea, ni un problema. Y en condiciones normales de presión y temperatura, ¿el volumen de los reactantes es igual al del producto? ¿El volumen de qué depende? La cantidad de espacio que ocupa una sustancia depende de varios factores, pero principalmente si tenemos la presión y la temperatura igual para los dos, o sea, con condiciones normales de presión y temperatura, va a depender solamente de la cantidad de moles que hay. ¿Ya? Entonces, si tenemos la misma cantidad de moles y estamos en condiciones normales de presión y temperatura, vamos a tener también la misma cantidad de volumen, porque de eso, el volumen depende de los moles. Así que sería 1, 2 y 3. ¿Ya? Y por ahí, ¿qué nos dicen las preguntas? Sí, ahí está, creo que están respondiendo. Lo de Franco dice, al estar balanceado tenemos 2 moles a ambos lados y como están en estado gaseoso, cada uno tiene un volumen de 22,4 litros. Efectivamente, parece que Franco Salvo Ponce maneja muy bien la ecuación de los gases ideales, lo cual está muy bien. Y para el mismo lado se da, bueno, cada uno de estos ocupa 22,4 litros y como se suman, al final vamos a tener el mismo volumen a cada lado. ¿Ya, chiquillos? Vamos con esta. El zinc reacciona con el oxígeno gaseoso según la ecuación que está planteada ahí. Al respecto, ¿cuál de las siguientes combinaciones de reactantes produce una mayor cantidad de este óxido de zinc? Ahí tenemos las alternativas. Hay una revisada, se me está viendo el cable. Ya. Por ahí Sebastián Martínez preguntaba, ¿eso que está entre paréntesis es el estado? Exactamente. Eso que está entre paréntesis, por ejemplo, en el caso del zinc, en esta pregunta, que sale la S, es que está en estado sólido. La G es que está en estado gaseoso y puede aparecer en disolución acuosa cuando aparece la AC o AQ. Y la L es estado líquido. Ya, por ahí Carlos nos dice ecuación en balance. Efectivamente, tenemos la ecuación balanceada, ¿no? Eso es lo primero que hay que preguntarse. Tenemos 2 átomos de zinc, ni un problema. Y a ambos lados, ¿cierto? Y tenemos 2 átomos de oxígeno también acá. O sea, ya esto está balanceado, ningún problema. Y tenemos cierta inclinación por la letra B de parte del público. Veamos por qué. La relación siempre va a ser de 2 a 1. En el fondo esta ecuación balanceada nos da la razón o la relación estequiométrica entre los reactantes. De 2 a 1. Aquí recordemos que siempre estamos omitiendo el 1, que no lo ponemos, pero se asume que hay un 1. Si yo tuviera 5 moles de zinc, o sea, tuviéramos 5 acá, y 1 mol de oxígeno, al final lo que pasaría sería que tendría un exceso de zinc, pero que reaccionaría igual como si tuviera 2 moles de zinc, porque hay solamente un oxígeno
disponible. Ahí estamos viendo el concepto de reactivo limitante. ¿Quién vendría siendo el reactivo limitante acá? El oxígeno, la alternativa A. Por lo cual, si se diera esta situación, nosotros tendríamos al final 2 moléculas generadas de este óxido de zinc. ¿Por qué? Porque el oxígeno nos estaría limitando de todas formas. Si tenemos 4 moles de zinc y 2 moles de oxígeno, ahí sí se da una relación. En el fondo mantengo esta misma relación, podría hacer reaccionar esos 4 moles de zinc con 2 moles de oxígeno y generar el doble, que vendría siendo 4 moles de óxido de zinc. Si estuviera la relación 3:3, ahí se daría que no alcanzaría, o sea, con la relación 2:1, podría ocupar 2 para hacer reaccionar con 1, pero no me alcanzaría para hacerlo reaccionar con 2 moles de oxígeno, por lo cual aquí seguiría estando cojo y tendría reactivo limitante el zinc, y tendría 2. De la misma forma aquí, si tenemos más oxígeno de sobra, 4 moles, pero sigo teniendo los 2 moles de zinc, ahora mi reactivo limitante es el oxígeno y voy a seguir generando 2 moles de óxido de zinc. Y para el último caso, también tengo solo 1 mol de zinc, tengo 5 moles de oxígeno, pero tengo de reactivo limitante el zinc. Entonces, ahí tampoco me alcanza voy a producir creo que un mol de óxido de zinc. Entonces la respuesta correcta al final es la que nos da 4 moles de óxido de zinc, que viene a ser la respuesta B. ¿Ya? Que casi todos estuvieron correctos. Es básicamente una pregunta de estequiometría. Por ahí Sebastián Martínez nos pregunta, ¿estado acuoso y líquido no es lo mismo? No es lo mismo. Vamos a ver lo que es una disolución acuosa. Vamos a ver disolución en las próximas clases y ahí vamos a entender que no es lo mismo. Por ejemplo, un soluto que es sólido puede estar disuelto en agua y ahí va a estar en estado acuoso. Pero también puede existir que un compuesto puro esté en estado líquido. Y ahí no estaría disuelto. Y no estaría acuoso porque no estar relacionado con el agua. Puede ser un compuesto puro que no esté disuelto en agua. Ahí sería en estado líquido. No es lo mismo. Ahí Angelus, Angelus ya le había respondido. Así que, y efectivamente le respondió lo mismo que yo le acabo de decir. Muy buena su respuesta. ¿Ya? Paula nos pregunta hace cuánto comenzamos. Hace casi 1 hora. Ya estamos terminando esta clase. De hecho, era el último ejercicio. Ya, muchachos. Así que les dejo. Por favor, acepten el consejo que les doy de guardar en la memoria esto del análisis dimensional y practicarlo. Y además practicar estequiometría, porque es la única forma de dominar este tema. Estequiometría hay que practicarlo. No es mucho la materia o el concepto que yo les puedo compartir para resolver, porque depende más de cómo vayan soltando la mano. ¿Ya? Sebastián dice, yo comento puras tonteras en su clase, pero igual me concentro. No, está bien, sí comenta. Yo no estoy, por ahí me recomendaron en una clase que no respondiera tantas preguntas que sean fuera del contenido. Y efectivamente, para las personas que ven la clase después grabada en YouTube, no es muy agradable que yo responda como las cosas que no van al caso. ¿Ya? No es que sea pesado, es que lo que pasa es que hay que pensar en ellos también. Así que, eso pues, muchachos. Ya, nos vemos. Viene la clase de biología ahora, así que los que quieran seguir para que se queden. ¿Ya? Suerte con el frío, suerte con la lluvia, que estén muy, muy bien, chiquillos. Chao, chao.